Llamo a esto estudios de liderazgo. Herbalife ha estado en esta búsqueda desde el principio, de encontrar líderes, gente que pueda vender el producto siendo líder. No solo venderlo, sino también hacer que la gente lo use, que dé seguimiento. Eso se llama el inicio del estudio de liderazgo. Cuando son patrocinadores, estudian cómo ser un buen patrocinador, dando esa información al principio, porque son la primera conexión de alguien con Herbalife y la historia. Quizá hayan oído la historia de Mark Hughes, pero ahora ustedes lo hacen real, ya sea por teléfono o en persona. Aprenden a llevar a alguien de lo que ignora a lo que debe saber, a aconsejarle cómo empezar, cómo ponerse en marcha y ser exitoso. Es una gran responsabilidad. Pero de eso se trata el liderazgo. Sí, es una oportunidad nueva, pero también una responsabilidad nueva. Entonces, me gusta repasar estos estudios de liderazgo, porque todos deberíamos seguir siendo estudiantes. Muchos de ustedes ya son líderes, pero esa es la clave, ser un líder estudiante. Siempre estudiar las formas de hacer más efectivo su liderazgo, más dinámica su comunicación, más expansivo su entendimiento, más profunda su compasión, un poco mejor su disposición a escuchar, entenderlo y convertirlo en algo valioso que pueden entregar y que ese mecanismo ahora empieza a trabajar mejor con cada año que pasa. Un líder estudiante. Y los líderes no son los únicos que necesitan ser estudiantes. Escribí aquí, el presidente necesita ser estudiante. Mark Hughes debe continuar siendo estudiante. Fue el fundador de la empresa, pero es el fundador estudiante. Es el presidente ahora, pero es el presidente estudiante. Continuamente busca maneras, ya sea de estilo, contenido, producto, presentación, entendimiento o un alcance mayor del que tuvo hace unos años. Mark siempre busca maneras de ser un líder más poderoso de la empresa. El director de la Junta, qué responsabilidad tan increíble. Los primeros años cuando recibió el título, eso es una cosa, pero ahora, de una manera más madura, ve este puesto de director de la Junta como un puesto increíble y responsable. Así que ahora tiene que estudiar las maneras que Herbalife esté en el mercado de valores. Esas responsabilidades que no tenía cuando la empresa empezó, pero siguió siendo estudiante en todos los puestos. Y a su nivel, imaginen lo difícil que es seguir estudiando el arte, estar al día, no solo en la tecnología del desarrollo de productos, sino en refinar el plan de negocio y llevarlo a cabo en tantos países. La responsabilidad de liderazgo va desde arriba hasta abajo. Y estén donde estén hoy ustedes, yo estoy aquí en mi lugar como padre. Hay que ser un padre estudiante. Si son madres, felicitaciones. Les aconsejo que continúen siendo una madre estudiante. ¿Cómo podrían ser más efectivas como madre este año que el pasado? ¿Qué anécdotas nuevas pueden reunir que serían valiosas cuando puedan hablarles a sus hijos de retos o problemas específicos? Eso es continuamente ser un padre estudiante. Un distribuidor estudiante, un miembro estudiante del equipo del presidente, un miembro estudiante del equipo de la expansión global, ahora que tienen un puesto nuevo en el equipo de los tabuladores. Estudien formas de hacer ese puesto tan efectivo y tan poderoso y tener un alcance tan único que lleguen pronto al equipo millonario. Y estudien ese puesto, no solo para poder ganar el dinero extra. Decimos el equipo millonario, el 2%, ahora el 4%. Y luego ser dignos del 4% en cuanto a su capacidad de comunicarse, su capacidad de liderazgo, su capacidad de ayudar a otros a crecer. Y luego el equipo del presidente, un 6% extra. Ser dignos del 6% es más valioso que el 6%. Deben decir, ahora que finalmente llegué al equipo del presidente, tengo que intensificar mis estudios, ver cómo hacer que este puesto sea valioso para mí,
para la continuidad de mi familia y mi futuro económico, y también para crear la reputación correcta para mi organización. Ahora en el equipo del presidente les darán su ayuda a otras líneas de organización, no solo a la suya. Ayudarán a la empresa a crecer, así como a su organización. Luego, la gran responsabilidad del equipo del presidente: estudiar, no solo llegar a ese puesto, no solo recibir el prendedor nuevo, sino decir cómo puedo ser digno del honor y del pago extra. ¿Y cómo puedo hacer que mi parte del equipo del presidente sea única para mi contribución? Eso requiere estudio continuo por su parte. Aprendan las anécdotas extra. Lean extra. Tomen notas extra para asegurarse de que no se pierden nada, en especial en ese puesto prestigioso, en ese puesto de responsabilidad. A eso me refiero de ser un líder. Pero ahora, he aquí unos estudios de liderazgo y quiero darles la lista primero. Y luego regresaremos y repasaremos la lista y los veremos uno por uno. Aquí está el primero: ser un estudiante de la posibilidad. Número 1. Luego, ser un estudiante de la oportunidad. La posibilidad es un estudio, la oportunidad es otro estudio. Luego, en tercer lugar, ser un estudiante de la capacidad. Está la capacidad de la empresa, está la capacidad de la organización. Pero hablaré más personalmente sobre su capacidad personal. Aprender a reconocer a otra gente que tiene una capacidad que nadie más ha alentado y ahora ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. También reconocer su capacidad personal. Haremos eso parte de nuestra lista. Aquí está el siguiente, muy importante: el estudio de lo inevitable. Algunas cosas en ciertos momentos son inevitables y repasaremos eso. Y el último es la racionalidad. Cómo pensar rápido, cómo comprender problemas y desmenuzarlos y volver a armarlos de una manera rápida. Cómo reflexionar algo y luego asegurarse de que encaje con ustedes, con su filosofía, con lo que quieren lograr. La racionalidad, un tema muy importante para estudiar. Esa es la lista: la posibilidad, la oportunidad, la capacidad, lo inevitable y la racionalidad. Empecemos con la posibilidad. Oí un sermón hace unas semanas. El joven Schuller, el Dr. Schuller de la Catedral de Cristal, su hijo lo sustituía y daba un sermón. Y claro, yo he dado discursos ahí durante mucho tiempo, desde hace como 27, 28 años. Y siempre me interesa, en especial cuando el joven Schuller habla. Ya saben, es extraordinario. Y aquí están las notas de su sermón. Voy a abreviarlo, pero creo que van a entender lo que voy a cubrir. Me pareció uno de los sermones más clásicos que había oído. Y tenía 3 puntos principales. No son 30, solo 3. Pero fueron muy clásicos y aquí están para que los anoten. Número 1. Si creen que es imposible, no lo es. Ese fue su primer punto. Punto número 2. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Número 2. Este fue el número 3. Si creen que están solos, no lo están. Me parecieron unos puntos clásicos. Si creen que es imposible, no lo es. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Si creen que están solos, no lo están. Bajo si creen que es imposible, no lo es, contó una historia única. Es la historia de Rich DeVos, fundador de Amway. Rich DeVos necesitaba un trasplante de corazón. Crítico. El joven Schuller dijo: mi padre fue a ofrecer una oración por Rich DeVos. Y cuando lllegó, dijo: Rich, es difícil orar por esto porque para que tú tengas un corazón nuevo, alguien tiene que morir. Y dijo: bueno, supongo que oraremos para que se haga la voluntad de Dios. Ahora, avancemos en el tiempo. Rich DeVos recibió su trasplante de corazón.
Esa es una parte de la historia. Pero ese es el resto de la historia que es asombroso. Después, y no hace mucho, Rich DeVos tuvo la oportunidad de cenar con la mujer que le dio su corazón. Dirán, eso es imposible. Cuando oí eso fue exactamente lo que yo dije. Fue exactamente lo que dijeron los fieles que oyeron el sermón. Imposible. Es imposible cenar con la persona que te dio su corazón. Eso es lo que pasó. Había una mujer que necesitaba, creo, un trasplante de hígado. Y muchas veces es mejor si el hígado y el corazón van juntos en un trasplante. Alguien que murió donó sus órganos. Esta mujer recibió el hígado y el corazón en un solo trasplante. Y su corazón sobró. Y su corazón se lo dieron a Rich DeVos. Y así fue posible que Rich DeVos cenara con la mujer que le dio su corazón. Una historia fantástica. Hace 20 años no podría haber pasado. Ahora es imposible. Decimos que es imposible, pero no lo es. ¿Quién sabe lo que la tecnología hará en los años venideros? ¿Quién sabe qué puede producir su fe? ¿Quién sabe qué puede hacerse? Fue un punto estupendo. Si creen que es imposible, no lo es. El siguiente punto fue clásico. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Lo aprendemos a menudo. Desde que éramos jóvenes, quizá hasta el presidente, hubo veces en el camino donde creímos saberlo todo. Creímos que lo sabíamos todo. Creímos que lo dominábamos. Creímos que lo habíamos logrado. Creíamos que era segurísimo. Y en efecto, nos sorprendimos después de que no lo sabíamos todo. Creímos tener la respuesta a un problema, todas las respuestas. Pero resulta que en efecto no teníamos todas las respuestas. Siempre sorprendidos, creyendo que sabemos todo, que lo tenemos, y luego en efecto algo llega y nos demuestra que nos equivocamos. Pero así crecemos. Y nuestro ego a veces quiere creer que si tenemos las respuestas, que alcanzamos el éxito. Y luego debe llegar un poco de humildad para demostrarnos que realmente no lo sabemos todo. Creemos saber todo de nuestro negocio, pero tenemos mucho que aprender. ¿Quién sabe lo que podemos hacer si continuamos con el aprendizaje? Eso fue un punto válido. Si creen que lo saben todo, no lo saben. Pero el siguiente fue bueno. Si creen que están solos, no lo están. Interesante. El juramento de lealtad en Estados Unidos dice una nación al amparo de Dios. Como país, realmente lo creemos. Que en Estados Unidos, ya saben, no estamos solos. Y a veces completamente solos, y quiero decir sin compañía, no significa que están solos. La oración de alguien llega a ustedes. El espíritu de alguien llega a ustedes. La presencia de alguien, aunque no esté ahí, ustedes la presienten, la sienten. El teléfono suena, descuelgan, y algo les dijo que sería una llamada de alguien con el que habían querido hablar. Esa magia oculta de la que hablé en mi presentación en San Francisco, siempre está ahí. De modo que sí creemos. Si creen que están solos, no lo están. A veces cuando termino un meeting o la extravaganza o alguna otra presentación, eso es lo que le digo a mi público. Les prometo que cuando parta mañana, no los abandonaré. Los llevaré conmigo en la mente y en el corazón. Y todos sienten que en efecto no los abandonaré. Y cuando me reúno con mis nietos y mis hijos, les cuento esa experiencia, la presencia de la experiencia, la dinámica de la experiencia, del lugar en el que nos reunimos. Todo eso me lo llevo conmigo. Y en especial el espíritu colectivo de todos los presentes que lo hizo tan inusual, me lo llevo conmigo. No solo me lo llevo en el avión de regreso a casa, sino vaya donde vaya.
Y cada vez que cuento la historia, alguien se impresiona. Alguien se ve afectado porque no abandoné a mi público. Luego pregunto a menudo, ¿cuántos de ustedes tienen mi nombre en su cuaderno, en su diario? Todos levantan la mano. Luego digo, cuando nos vayamos y apaguen las luces y el lugar esté oscuro, iré con ustedes. Mi nombre está en su diario. Pero no solo mi nombre y no solo mis notas, espero, sino mi espíritu, mis buenos deseos, mi oración por ustedes. Quiero que mi presencia los siga. Y cuando le den a alguien las notas que tomaron de una de mis presentaciones, no solo estarán ahí las notas, sino el espíritu estará ahí. Este me pareció un punto excelente del joven Schuller. Si creen que están solos, no lo están. Primero está el estudio de la posibilidad. ¿Cuántas veces dijeron, cuántas personas en los últimos 20 años sobre el proyecto de Mark, de tomar esta historia increíble y nutritiva por todo el mundo? ¿Cuántos dijeron imposible? En serio, la lista sería sorprendentemente larga, en especial al principio. La lista era así de larga. A los que él invitaba se negaban porque les parecía que era imposible. ¿Cómo iba a ser que un joven de 23 años, que solo llegó al 9º grado, sin bachillerato, sin universidad, sin capacitación para administrar una empresa, cómo osaba decir, tengo un producto, lo llevaremos a todo el mundo? Dijeron imposible, no participaron. Se perdieron la oportunidad. Ser un estudiante de la posibilidad. Nunca sabemos en las manos de quién está la idea. Nunca sabemos en la cabeza de quién y en el corazón de quién está la idea. Si está en el de la persona correcta, puede pasar algo increíble. Hemos sido testigos de eso los últimos 20 años. Aquí está la siguiente. La posibilidad es un estudio. Déjeme terminar con el resto. Ser un estudiante de la oportunidad. La oportunidad significa primavera. Poder reconocer que es un buen momento. Esto fue parte de la percepción de los primeros distribuidores que hubo. Esta parece una gran historia. Mark parece increíblemente sincero. Este podría ser el momento oportuno. Eso fue allá, cuando las hierbas no eran el estudio mejor conocido, mejor diseñado, ni la superestrella del momento. Pero esos primeros distribuidores pensaron, quizá este es el momento, cuando no solo la nutrición de la que oímos es válida, sino también la nutrición con hierbas. Esta podría ser la hora, este podría ser el momento. Y lo reconocieron como primavera. Lo reconocieron como primavera porque Mark les llevó la oportunidad económica cuando dijo, les voy a enseñar todo lo que sé y les voy a enseñar todo lo que aprenda sobre la marcha. Lo percibieron esos primeros distribuidores y dijeron, oigan, esta podría ser la primavera que hemos estado buscando, con todos los componentes para hacer la primavera única, y pasaremos por el verano y cosecharemos en el otoño. Aprovecharon el momento y eso deben hacer con la oportunidad. Ya sea que al momento sea alguien que ven ahí parado y ustedes digan, debería presentarme y contar mi historia, o al menos saludar y ver si la ventana abre una oportunidad nueva. Yo tuve esa oportunidad no hace mucho. El jardinero que se ocupa de mi jardín. No había hablado con él y me pareció una buena oportunidad. Le conté de Herbalife, de Mark Hughes y de mi puesto. Y le dije lo que ocurría, algunas de las cosas actuales. Simplemente increíble. Se le iluminaron los ojos y pronto se volvió distribuidor de Herbalife. Aprovechar el momento, no dejar que escape la oportunidad. Ser un estudiante del momento oportuno. Ser un estudiante de cuando se presenta el momento. Este podría ser el año. Los primeros 3 meses del próximo año para organizar el año 2000. Digan, voy a reconocer esto como una oportunidad nueva para echarle ganas los primeros 3 meses. Lo llamaré primavera. Crear una primavera artificial. En una sociedad industrializada es difícil saber cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es la cosecha. A veces tenemos que fabricar una primavera. Cuando abrimos un país nuevo, es primavera. Pero si ustedes han avanzado y son distribuidores aquí desde hace mucho,
Solo creen una primavera y digan, durante 90 días será primavera. La llamaremos la campaña de primavera. Una campaña de reclutamiento a fondo, una campaña a fondo basada en los clientes que se llame primavera. Aprender a reconocer la oportunidad, ser un estudiante de la oportunidad. Aquí están los otros. Sigue la capacidad. La capacidad humana. Si lo meditamos y pensamos con tanta historia que hemos dominado, de lo que los humanos han hecho en los últimos 6.000 años, y en especial aquello de lo que sabemos con más detalle, de los últimos 200 años, desde el nacimiento de Estados Unidos, para los que somos estadounidenses. Pero los últimos, digamos, 1.000 años del Renacimiento, de salir, espero, de la Edad Media, cuando hubo todo un estallido de libertad, de pensamiento, de oficios, de artistas, de genios, de música, toda una arquitectura única. Todas estas cosas comenzaron a despertar casi simultáneamente. Y en unos cuantos años, todo pareció estar florecido como un jardín variado, llamado el Renacimiento. Pero eso nos ayuda a entender, que la capacidad humana es simplemente increíble. Dado el momento indicado, dada la oportunidad indicada, dado el clima indicado, dada la estación indicada, los humanos pueden pensar, crear y hacer cosas extraordinarias. Eso es la capacidad general. En Herbalife hemos visto gente a la que nadie le dio una oportunidad, pero ninguna otra oportunidad había aprovechado su capacidad única. Estaba ahí, pero sin descubrir. Estaba ahí, pero sin aplicarse. Estaba ahí, pero perdida en la confusión. Estaba ahí, pero nadie la reconoció. Estaba ahí, pero nadie ofreció una mano y dijo, vengan, les enseñaremos. Nadie ofreció la oportunidad de decir, vengan, los reconoceremos. Los ayudaremos a empezar a construir. No tener esa oportunidad antes y tenerla ahora. Hemos visto cómo esas cosas extraordinarias le pasan a la gente, que según otros no tenían la capacidad, pero que en efecto la tenían. Ahora se despertó. Y una historia única que habla de la capacidad increíble de un estudiante universitario al que le iban a dar un gran premio. Era en matemáticas. Y era un premio increíble en matemáticas. Y la ceremonia fue muy especial. Y les diré por qué. Ese estudiante joven en su clase de matemáticas un día estaba cabeceando. Y cuando se despertó, la clase se iba. Así que juntó sus libros y se preparó para salir. Y luego levantó la mirada al pizarrón y vio dos problemas matemáticos. Cuando vio los dos problemas matemáticos en el pizarrón, pensó, es la tarea para la siguiente clase. Será mejor que los anote. Así que anotó esos dos problemas matemáticos y luego salió apurado con el resto de la clase. Cuando llegó a casa esa noche, empezó a analizar los problemas y dijo, son los problemas matemáticos más difíciles que he visto. Parece no haber respuesta. Y trabajó con los dos. Y literalmente casi se arrancó el pelo y dijo, al principio parecían simples. Puedo ver ahora que no hay respuesta. Pero finalmente, uno con el que había batallado mucho, finalmente encontró la respuesta o creyó tener la respuesta. Y guardó sus notas. Y cuando empezó la siguiente clase, le dio su trabajo al maestro. Y no se imaginó cuando le dio su trabajo al maestro. El maestro miró lo que había hecho y él dijo, anoté rápidamente esos dos problemas matemáticos, batallé con ellos, no parecía haber una respuesta. Finalmente adelanté con uno de ellos y eso es lo más que puedo hacer. El maestro estaba estupefacto y fue porque el maestro había escrito en el pizarrón los dos problemas matemáticos que el mundo decía que no podían resolverse. Eran los dos problemas matemáticos que no podían resolverse y todos opinaban lo mismo. ¿Y quién lo iba a decir?
El maestro lo verificó y, en efecto, había resuelto uno de los problemas que no podían resolverse. Y él recibió el premio increíble por haber resuelto ese problema. Esta es la parte única de la historia. Cuando anotó los dos problemas y los llevó a casa para resolverlos, no sabía que eran dos de los problemas matemáticos que el mundo no había podido resolver. ¡Qué historia tan fantástica! El genio humano es ilimitado. La posibilidad del pensamiento es increíble. Lo importante y lo mejor del pensamiento y del espíritu es que no tienen restricciones. No tienen, saben, no es como un cuerpo físico que se mueve a través del espacio y el tiempo. La velocidad tiene su límite. La velocidad de un avión tiene su límite. Incluso la velocidad de la luz tiene su límite. Pero esto es lo increíble. Un pensamiento y un espíritu viajan más rápido que la velocidad de la luz y tienen componentes que nada más puede igualar. La ley dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es imposible. Es uno o lo otro. Pero lo sorprendente es que cuando compartimos, recibimos. Instantáneamente se da y se recibe. Es extraordinario. Estas son las posibilidades del cerebro humano. La capacidad de pensar y de reflexionar, y de preguntarse y de descifrar las cosas. Eso es lo que quiero que descubran en este estudio. Su propia capacidad. Parte de ella la descubren sobre la marcha. Eso le sucedió a Mark. Cuando entró en ventas en la tienda de ropa, vio que podía representar un producto y que lo hacía bien. Y fue un descubrimiento para él. Vio que era mejor que ser mecánico o que reparar autos. Trabajar en un lugar lindo, conocer gente, cosa que le encantaba, y aprender a venderle ropa a un hombre, empezó a despertar en Mark un poco de la capacidad que tenía. Si no hubiera conseguido ese empleo, quién sabe, quizás se habría dedicado a otra cosa. Eso no habría empezado a aprovechar la capacidad única de él. Luego, claro, cuando creó el programa de Herbalife, esa capacidad que siempre tuvo en él empezó a desarrollarse. Y él pronto descubrió, puedo hacer esto y lo otro. No solo puedo hacer todo esto, sino puedo hacer todo esto. Y al llegar a este nivel, ya sé que, como dominé esto, puedo dominar el resto. Y no es solo la historia de Mark Hughes, es la historia de todos. Aptitud por aptitud, idioma por idioma, capacidad por capacidad. La suya puede crecer igual que la de Mark. La tienen. La clave es usarla. Y con su experiencia en Herbalife, es el mejor lugar para ponerla a prueba. Sí, pueden aprender a hacer esto, pero ¿qué tal esto? Y el siguiente paso, y el siguiente paso. No paren. Ya que empezaron, no paren en su viaje a estudiar, aprovechar y utilizar su capacidad personal. Ahora, para terminar, aquí hay un par más. El siguiente es, como líderes, hay que ser estudiantes de lo inevitable. ¿Qué es inevitable? He aquí una escena. A 100 metros de la catarata del Niágara, en un bote sin motor y sin remos. Llamamos a esa escena inevitable. Se acabó. Si se encuentran en una situación lamentable como esa, están perdidos. A 100 metros de las cataratas del Niágara, en un bote sin motor y sin remos. Se acabó. Ya se terminó. Aunque no han caído por las cataratas, aunque esa experiencia aún no ocurre, están en esa situación lamentable y se llama inevitable. Hablo de este tema porque no les conviene estar en esas situaciones inevitables, causadas por su falta de cuidado, o lo que sea. En vez de encontrarse a 100 metros de las cataratas del Niágara, si alguien les hubiera descrito el ruido de las cataratas con detalle, río arriba, o que vio a alguien que llegó a ese punto inevitable y que se murió,
De haberles descrito muchas de esas cosas, probablemente no se habrían descuidado y no habrían acabado en esa situación. Y de eso se trata la vida, de aprender de la experiencia de otros que fueron testigos o que vivieron esas situaciones inevitables. Debido a errores, a fracasos, a falta de cuidado, se encontraron en esa situación inevitable. Y efectivamente fue demasiado tarde. Para John Belushi, llegó un momento en el que fue inevitable. Se había pasado de la raya. Cuando sus errores descuidados, su uso de drogas y todo el resto hicieron que llegara a cierto punto del que no se puede regresar. Se pasó de la raya. Hay que enseñarles a los hijos que hay ciertas cosas que son inevitables. El desastre es inevitable, la congoja es inevitable. Yo lo aprendí en economía. Descubrí al principio que uno podía ganar $5,000 al mes y quebrar. Y en ese entonces, $5,000 al mes era mucho dinero. Yo decía, ¿cómo puedes quebrar si ganas $5,000 al mes? Y la respuesta es simple, gastas $6,000. Y si ganan $5,000, es fácil gastar esos otros $1,000 sin darse cuenta. Se escapa, de modo que es fácil quebrar ganando $5,000 al mes. Solo gastas $6,000. Y es inevitable. Si no cambias tu proceder, si no lo reconoces a tiempo, si no llega alguien y toca la alarma pronto, en efecto, lo inevitable llegará. Gastarás más de lo que ganas. Un amigo mío dice, sabes, si tus salidas superan a tus entradas, tu mantenimiento se vuelve tu ruina y finalmente llega el momento en el que es inevitable. Así que no se encuentren ahí, sean estudiantes. Si mantengo mi rumbo actual, ¿a dónde me llevará? Si mantengo mis disciplinas actuales, ¿a dónde me llevarán? Y mi falta de disciplina acumulada durante un tiempo, ¿a dónde me llevará? Si no toman suficiente de este nutriente, es inevitable. Y esto combinado con esto ahora, es inevitable. Será demasiado tarde. Y si no hay un ajuste, como ser rescatado por Herbalife, ustedes dicen, Mari, es inevitable. Así que la clave es ser estudiante de lo inevitable para que no se encuentren en esa situación imposible donde cruzaron la línea y es demasiado tarde. El siguiente y último es ser estudiante de la racionalidad. Aprender a analizar las cosas con su mente. Generalmente, solo vamos a participar en algo que es importante si nos parece lógico. A veces lo que nos parece lógico nos deja un poco cortos del conocimiento que deberíamos tener para hacer muchas más cosas. Pero solo podemos movernos al paso que las cosas nos parezcan lógicas. A veces damos el paso por fe, pero nos parece lógico usar la fe. Nos parece lógico arriesgarnos. Nos parece lógico hacer la inversión primero y luego esperar la cosecha. Pero si no tiene lógica, si no es racional, probablemente no participaremos. Hay que aprender a estudiar nuestra racionalidad, lo que nos parece lógico. Y esta es nuestra oportunidad como distribuidores de Herbalife. Esforzarnos al máximo para que le parezca lógico a alguien más. Si hacen la presentación de tal manera que es obvia, que es lógica, puedo verlo. Me parece lógico. Eso es lo que parece ser, así que participaremos. Si se vuelven buenos en eso, en serio pueden afectar la vida de muchos. Esa es la mejor racionalidad. Se llama sentido común. A los humanos les brindaron la capacidad extraordinaria de usar su cerebro para inventar lo que llamamos sentido común. ¿Verdad? Sí, he oído todo esto, pero el sentido común me dice que parece una historia exagerada, no una historia real. Me lo dice el sentido común. Así que parte de ello es confiar en su sentido común, pero también estar dispuestos a expandir su sentido común. Lo que parecía ser sentido común hace 5 años se quedaba corto. Ahora entiendo el sentido común. Pensarlo de este modo y de este modo. Este tema de la racionalidad es de vital importancia.